Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Regresamos con la noticia con la que iniciamos esta emisión. El accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial en el que se movilizaban 3 pelotones de soldados hacia otra zona clave del departamento del Putumayo para fortalecer el pie de fuerza en la región. Sí, unidades militares ya hacen presencia en el lugar y sobre los heridos lo que se sabe hasta el momento es que serán trasladados a centros médicos en Florencia, Caquetá y otros también serían remitidos hacia la capital del país, hacia Bogotá. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció, lo hizo a través de su cuenta de X, señalando que aún no se conoce con precisión el número de víctimas y tampoco las causas del siniestro. Estamos en vivo a esta hora desde Bogotá y Putumayo e iniciamos con Paula Belalcázar, quien nos tiene hasta ahora más detalles, Paula, sobre esta muy lamentable tragedia. Alejandra, ¿qué tal? Buenas tardes. Este avión Hércules de matrícula 1016 se precipitó a tierra esta mañana en zona rural de La Tagua, esto es en Puerto Leguízamo, Putumayo. Más de 110 personas de las fuerzas militares, entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, iban a bordo. Los sobrevivientes están siendo trasladados al Hospital Público de María Angelines, esto en Puerto Leguízamo, que según las autoridades, cerca de 30 personas han llegado allí. Un total de 57 sobrevivientes han sido atendidos en hospitales de este municipio, pero con urgencia. Las autoridades piden apoyo de aeronaves medicalizadas porque la única manera de salir es por aire, porque por los ríos el trayecto tarda entre 8 y 9 horas. En este momento, es el momento en el que el avión intenta despegar, pero no alcanza la altura y se cae. Las autoridades ya se han pronunciado, entre ellas el ministro de la Defensa, quien dijo que las autoridades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos y que todos los protocolos de atención ya están activos para las víctimas y una investigación en curso para conocer y esclarecer qué fue lo que sucedió. Lo que confirman las autoridades locales es que en la zona del accidente solo pudieron llegar bomberos, quienes con maniobras manuales tuvieron que cargar agua para apagar el incendio que se produjo en la aeronave, y los campesinos con sábanas intentaban sacar los cuerpos de los fallecidos. Mientras tanto, los campesinos en motos sacaron a los heridos para trasladarlos a los centros asistenciales. También los militares corriendo y en camiones llegaron a toda velocidad a la zona para evacuar a los sobrevivientes. Esta es la historia. Este es el momento en el que la aeronave C-130 Hércules de matrícula 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se precipitó a tierra. ¡Ay, se cayó a mierda! En este video grabado antes del accidente se ve el avión de la FAC en alistamiento con algunos militares a su alrededor. Según información preliminar de las autoridades y lo registrado en este video, este Hércules, diseñado para operaciones de alta exigencia, habría despegado, no alcanza su máxima altura y minutos después se vino a tierra a 2 kilómetros de la cabecera de la pista de Puerto Leguízamo en Putumayo. ¡Ay, se cayó a mierda! Estas son las impactantes imágenes grabadas por testigos tras la colisión del avión en zona rural de Puerto Leguízamo. La aeronave quedó en llamas, desplegando una gran columna de humo. En otros videos se alcanzan a escuchar algunas pequeñas explosiones. Tras el accidente, habitantes del sector y militares llegaron al punto para intentar ayudar a los tripulantes, soldados del ejército y militares de la FAC que resultaron gravemente heridos. En motos, algunos fueron auxiliados y evacuados del lugar. Incluso con mangueras improvisadas, habitantes y bomberos buscaban apagar las llamas. La hoja de ruta de la aeronave, conocida por Noticias Caracol, registra que este Hércules salió de la base aérea de Catam en Bogotá a las 6:30 de la mañana de este lunes. Tenía en su operación la ruta Bogotá, Puerto Leguízamo, Puerto Asís y luego regresaba a la capital del país con el objetivo de hacer un relevo de tropas. Algunos de los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos, mientras las autoridades activaron todos los protocolos de emergencia. Serán las investigaciones de la Fuerza Aérea las que determinen con exactitud qué provocó el accidente de esta aeronave militar. 12 del mediodía, 38 minutos. A esta hora nos conectamos con nuestro corresponsal allí en Putumayo, Jairo Figueroa. Jairo, cuéntenos, ¿ya hay reporte preliminar de los heridos? ¿Se sabe a dónde están siendo trasladados?
Muy buenas tardes. Pues mire, en ese momento Carlos Albey Claro, secretario del gobierno de Puerto Leguízamo, dijo que 67 de los 114 ocupantes de esta aeronave que se ha siniestrado esta mañana ahí en la pista, a la salida de la pista del aeropuerto Caucayá de Puerto Leguízamo han sido atendidas. Varios de estos ya van a ser remitidos hasta el Hospital Militar de Bogotá, en tanto que otros irían a Florencia y otros hospitales de tercer y cuarto nivel aquí en el suroccidente del país. Pero como ustedes están diciendo, este hecho ocurrió esta mañana cuando la gente estaba en un día de descanso y observan cómo la aeronave pierde altura, se cae y es en el momento en que la gente escucha explosión y la gente como puede, en motocicleta, porque tiene que llegar por un camino hasta el sitio, unos 3 kilómetros del aeropuerto de Puerto Leguízamo, donde ocurre este siniestro. De aquí del departamento del Putumayo, pues hay una gran atención por parte de las autoridades de los hospitales, especialmente de Puerto Asís y de Mocoa, por si se trasladan pacientes o personas que hayan resultado afectadas en este Sí. siniestro aéreo en Puerto Leguízamo. Sí, Jairo, queremos preguntarle, sabemos que el accidente ocurrió muy lejos del casco urbano, allí en zona rural. Descríbanos un poco el lugar donde ocurrieron los hechos. Mire, pues lo que tenemos entendido es que alcanzó a volar un minuto. Un minuto representa unos 3 kilómetros ahí del casco urbano de Puerto Leguízamo, porque el aeropuerto Caucayá queda ahí a la salida del municipio y entonces literalmente donde ya cae la aeronave ya no hay vía, ya la gente, como pueden observar en los videos que ha mostrado Caracol, la gente tuvo que llegar en moto, en la manera solidaria, llegando hasta el sitio para tratar de auxiliar a las personas que con el conjunto de las autoridades han procedido a auxiliar sobre esta situación que se ha presentado con el avión. Jairo, muchísimas gracias por su reporte. Vamos a regresar con Paula Belalcázar. Paula, usted tuvo la oportunidad de conversar más temprano con autoridades allí en Putumayo, quienes también se pronunciaron en Noticias Caracol en vivo justamente sobre este siniestro, entregando esos datos preliminares. ¿Qué le dijeron? Así es, Alejandra. Pues vea, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, quien entregó detalles preliminares del siniestro del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se precipitó a tierra en la zona rural de Puerto Leguízamo. Él describió la zona y también pidió ayuda de las autoridades nacionales. Un vuelo de la Fuerza Aérea que salía del municipio de Puerto Leguízamo con destino a la ciudad de Bogotá. Se informa que hay más de 100 pasajeros, en su mayoría militares. Muy pocos minutos después del despegue se reporta el siniestro y en este momento pues estamos en el procedimiento de rescate de los heridos. El municipio de Puerto Leguízamo es una zona selvática. Si bien es cierto, por allí no hay montañas para decir posiblemente que posiblemente lo haya causado, de pronto se haya estrellado con alguna montaña. No, es una zona muy plana, estamos hablando de la Amazonía, muy selvática, donde hay diferentes fuentes hídricas. Estamos viendo que hay sobrevivientes en este momento y hay videos también precisamente de uniformados que están siendo sacados a través de motocicletas por la misma comunidad. En este caso, el hospital del municipio de Puerto Leguízamo no es un hospital que tenga la capacidad de poder atender. Hoy estamos ya trabajando con la red pública del departamento, activamos el CRUE para poder atender el balance que nos haya arrojado este siniestro lamentable. Nos corresponde entre todos poder rescatar y salvar las vidas de quienes hoy están en situación afectados por el siniestro. Estos militares iban con sus municiones. Yo quiero preguntarle si hay algún riesgo de alguna eventual explosión nuevamente y que esto pueda generar más lesionados. Preliminarmente se me informa que era un avión que está haciendo un abastecimiento de víveres, creo que a la fuerza, al ejército, allí en el municipio de Puerto Leguízamo, y regresaba nuevamente para Bogotá con más de 100 pasajeros, en su mayoría militares. Desconozco si iban una cantidad, un número determinado de municiones. Obviamente, al entender que va por la fuerza pública, pues puede uno concluir, pero no puedo decir hoy con exactitud qué gravedad represente, pero obviamente
hay que tener todas las precauciones del caso, especialmente a la población civil que lo hace de muy buena voluntad, posiblemente desconoce más el afán de poder ayudar a salvar las vidas. En Noticias Caracol en Vivo también hablamos con el secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo, dio un balance preliminar de la emergencia y le pidió ayuda al Gobierno Nacional y a las autoridades para que envíen refuerzos que permitan recuperar a los heridos de esta zona. Es un hecho infortunado acá en el municipio de Leguízamo. Ver a tantos muchachos jóvenes que de nuestro glorioso Ejército Nacional, precisamente estamos acá en el lugar 500 metros de la cabecera del aeropuerto municipal Caucaná, y es una maniobra que normalmente realizan las fuerzas militares. Acá tenemos la brigada de la Fuerza Naval de la Amazonía, aquí en el casco urbano de Puerto Leguízamo, y a 22 kilómetros el batallón Juan Bautista Solarte Obando de la Tagua. Un vuelo con más de 100 personas, militares 114 y tripulantes 25 de la Fuerza Aeroespacial. Era un vuelo del ejército, muchachos que ya habían prestado su servicio militar acá en el municipio de Leguízamo y que salían, y el vuelo no alcanza a despegar, el vuelo infortunadamente no alcanza a despegar. Es una pista muy pequeña, 1.2 kilómetros nada más, es una pista que no tiene cerramiento tampoco, y que pues siempre hemos nosotros alertado del municipio, porque estos vuelos son periódicos, son muy frecuentes acá en el municipio por las dos fuerzas que tenemos, tanto de Armada como de Ejército, que este aeropuerto, de verdad, la Aerocivil debe alargar su pista. Gente campesina, indígena, del pueblo que está viniendo a ayudar. Acá todo el sitio está acordonado por la fuerza pública, por la Armada, inspeccionada por nosotros en este puesto de mando unificado que tenemos aquí precisamente en el sitio. Sí necesitamos de verdad apoyo aéreo para sacar los heridos que están en el hospital Marangelines. Ustedes saben que este hospital es un hospital de segundo nivel, pero que infortunadamente presta servicios de primer nivel nada más. Entonces sí, el señor almirante, el almirante Córdoba me comentaba que están haciendo todas las maniobras posibles para que CACOM 6, que está entre esquinas. En este momento el gobernador también nos decía que no tienen cómo sacar a los heridos. La única manera es sacarlos en vía aérea, porque son cerca de 8 y 9 horas por el río y que es imposible llevarlos de esa manera. ¿Cómo van a hacer ustedes? Ustedes no tienen en este momento las capacidades para poder sacar a los heridos. No, porque pues Leguízamo es un municipio como una isla, se entra por aire o por agua. Entonces el señor almirante Córdoba, el comandante de la Fuerza Naval de la Amazonía, que estamos acá, nos comenta que están haciendo todas las gestiones para que Tres Esquinas con sus aviones medicalizados vengan rápidamente, que queda realmente cerca de acá del municipio de Leguízamo. Y se acaba de pronunciar el general Carlos Fernando Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, confirmando que en este avión se transportaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, y a esta hora se confirman 48 heridos rescatados. Entre tanto, también tenemos conexión con el alcalde de Puerto Leguízamo, Putumayo, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo. Pablo Arango, adelante. Catalina, 12:46 de la tarde, efectivamente, esos 48 aproximadamente lesionados. Vamos con Luis Emilio Bustos, el alcalde de Puerto Leguízamo. Alcalde, bienvenido. Bueno, como alcalde del municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, definitivamente lamentamos lo que hoy enluta a las familias colombianas, al Ejército Nacional, a las fuerzas militares, y de verdad enviamos nuestra solidaridad. Quiero decirles que ese siniestro que sucedió hoy en nuestro municipio, de verdad es para tenerlo en cuenta. Debemos revisar todos los protocolos. Quiero hacerle un llamado, de verdad, a las autoridades competentes. Presidencia de la República, Aeronáutica Civil. Nosotros como administración municipal siempre hemos buscado la solución definitiva a nuestro aeropuerto. El aeropuerto es un aeropuerto administrado por la administración municipal. No tenemos ni la idoneidad ni los recursos necesarios. Aquí hay un tema muy importante, ni el cerramiento. Hoy fue un accidente que las autoridades deberán determinar dentro de la investigación si fue por sobrepeso, si fue porque la pista de verdad es muy corta, y es lo que hacemos un llamado muy especial para que trabajemos en equipo y revisemos. Muy posiblemente hubiera podido pasar porque las vacas a veces se nos meten, porque no tenemos el cerramiento ni también tenemos los recursos, pero hemos hecho los acercamientos necesarios. Quiero preguntarle, y muy importante ese llamado que usted está haciendo en este momento, pero también quiero preguntarle por los heridos. Angelines es uno de los hospitales, ¿cuál es el otro?
María Angelines y el dispensario naval. Tenemos 2 dispensarios navales en este momento. La información que nos dan es que en el dispensario de la Armada Nacional tenemos aproximadamente 9 heridos de no gravedad. En el siguiente, en este momento se van a trasladar en avión, van a sacar 14 heridos. En total han llegado aproximadamente 69 heridos al Hospital María Angelines. Quiere decir que de aproximadamente 114 personas que iban en ese vuelo, el resto pues no se han encontrado y esperamos darle un parte más adelante porque no tenemos la información concreta. Lo que sí sé es que 69 en este momento es el parte de heridos que tenemos en el Hospital María Angelines. Hospital Angelines, María Angelines, es un hospital de segundo nivel, ¿verdad? Mire, es un hospital en título nomás de segundo nivel, es un hospital de primer nivel, prácticamente escasamente hay medicamentos, hay un abandono estatal. Aquí sí yo hago un llamado total al gobierno nacional. Una persona se enferma en Leguízamo y para salir y ser remitida tiene que ir 8 horas en lancha. No tenemos vía terrestre, no tenemos unos organismos de socorro de verdad capacitados y con todas las herramientas. Es necesario que el gobierno nacional armemos unas mesas técnicas, atendamos esta situación, pero lo que hoy sucedió nos permitan de verdad evitar posibles futuros accidentes o incidentes. Necesitamos el cerramiento, necesitamos alargar la pista, pero también necesitamos atención y necesitamos insumos y necesitamos médicos especialistas en nuestro municipio. Se vio la solidaridad. No tenemos ni un médico internista. Las personas trasladando a los heridos, la solidaridad de las personas también se vio impresionante en este accidente, ¿no? Claro que sí, las personas, un saludo muy especial a todos los habitantes que han colaborado, que han trabajado, al equipo médico, porque a pesar de que no tenemos la capacidad, el poco equipo médico que tenemos en el municipio de Leguízamo se ha puesto las botas y está trabajando arduamente. Están haciendo lo imposible, más allá de lo que le corresponde, para salvaguardar la vida de estas personas que hoy de verdad tienen este accidente. Muy bien, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. Esta tarde volvemos a contactarnos con usted, 12:50 minutos, ya regresamos. Sí, señor Pablo, gracias. Decía el alcalde entonces que de esta cifra preliminar, 114 personas que al parecer irían en el avión, hay 69 heridos, lo que podríamos estimar que continúa la búsqueda de por lo menos 45 personas a esta hora. Información que estaremos, por supuesto, confirmando en los próximos minutos. Por lo pronto hay que decirles que en Catam se instaló un puesto de mando unificado. Allí se encuentra Mayra Tenorio. Mayra, ¿qué se sabe a esta hora? Y por favor ampliemos también el pronunciamiento que acaba de hacer el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Adelante. Vean, a esta hora y a puertas cerradas se lleva a cabo este puesto de mando unificado, sin medios por ahora, pero hay que hablar de información importante de servicio, porque informan que un avión ambulancia está próximo a aterrizar en esa zona. Despega también a esta hora un avión C-130 con capacidad de 130 camillas para estas personas más heridas, además de otro avión caza con 24 camillas. Escuchemos qué dice a esta hora el general Silva, comandante de la Fuerza Aérea. Tenemos, la siguiente es la información de certezas que tenemos, 114 pasajeros a bordo y 11 tripulantes. En este momento sabemos que hay 48 heridos que ya han sido rescatados, es una cifra preliminar. Hemos enviado ya un avión ambulancia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, está próximo a aterrizar en Puerto Leguízamo. Está despegando desde Bogotá un avión C-130 con una capacidad de 50 camillas para hacer un transporte masivo de heridos. Y detrás de él irá un avión Caza 295 con 24 camillas disponibles. También van para allá un helicóptero medicalizado, UH-60, y médicos adicionales para poder hacer la clasificación de todos estos heridos para poderlos llevar. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. Aquí a puertas cerradas se abordan varios puntos importantes, como el estado de esta aeronave, la revisión previa y este análisis de condiciones en la tropa y la capacidad de transporte y movilidad en estas regiones. Mientras se analizan estos hechos, desde este puesto de mando unificado nos informan que se darán a conocer avances a través de canales oficiales.
12 del mediodía, 53 minutos. La muerte de un joven futbolista de 18 años tiene conmocionado al fútbol colombiano. El jugador de la categoría sub-20 de Millonarios se desplomó en pleno partido y pese a los esfuerzos médicos falleció. Su familia hoy espera respuestas sobre lo que ocurrió. Santiago Castrillón tenía 18 años y era jugador de las inferiores de Millonarios. Desde niño había convertido el fútbol en su mayor sueño, creciendo entre balones y esperanzas en el norte de Bucaramanga. Y ahí fue donde empezó todo, las alegrías, el sueño de ser jugador profesional. Su talento y disciplina lo llevaron a Bogotá, donde hace 6 años vistió por primera vez la camiseta azul. Desde entonces, su familia asegura, no solo creció como deportista, sino también como persona. Pero ese camino se interrumpió de manera inesperada. Durante un clásico bogotano del torneo nacional sub-20, el joven volante se desplomó en medio del partido. Siempre le dije, cuando vayas a debutar voy a estar ahí. Y le voy a decir, lo logramos. No se pudo. De inmediato fue trasladado a un centro médico, donde los esfuerzos por reanimarlo se extendieron durante varias horas. No era su carrera futbolista, no era eso, era la vida lo que a nosotros nos importaba y se lo pedí a mi Dios, levántelo, no me importa que no juega, solo levántelo y ya, no se dio. Él está jugando, recibe un balonazo, él lo recibe porque él lo toma y llega el balón en el pecho, preciso en el corazón y eso se desplomó, hubo unas causas en su corazoncito, dejó de funcionar. Mientras la reanimación, hubo un tiempo, un lapso que nos quitó nuestro hijo y eso hizo que no oxigenara completamente el cerebro. Según las primeras versiones médicas entregadas a la familia, el impacto del balón y una posible alteración cardíaca habrían desencadenado este colapso. No obstante, el dictamen de medicina legal será clave para establecer las causas de su muerte. Hoy, en medio del dolor, su familia espera llevar el cuerpo de Santiago a Bucaramanga para darle el último adiós allí, en su lugar de origen. Entre tanto, Millonarios prepara un homenaje para despedir a quien dentro y fuera de la cancha dejó huella. Santiago era oriundo de Bucaramanga. Allá hablamos con varios de sus familiares que nos permitieron reconstruir parte de su historia personal y en el deporte. Desde su casa en Bucaramanga, con 9 de sus primeros trofeos, recuerdan a Santiago Castrillón. Fue su abuelo quien le compró los primeros guayos al 10 de la sub-20 de Millonarios. Así recuerdan sus primeros pasos. No teníamos, económicamente no teníamos para comprarle un par de guayos. Tocaba ir a buscar a alguien que le prestara o ir a buscarlos a una parte donde los venden ya usados de segunda. Y yo me los llevaba a jugar abajo a Villarrosa. Yo llegaba de trabajar y me iba con ellos a jugar. Ellos me esperaban siempre que yo llegara. Fueron nuestros primeros campeonatos. Vieron a Santiago jugar y pues empezaron aquí en el barrio a llamarlo. Primero estuvo en el Club de la Pulga Pinzón, luego pasó a Guayos FC y de ahí pasó a Águilas Doradas y dio el salto más alto que fue llegar a Millonarios. Con tal de jugar, el pupilo, como lo llamaban de cariño, jugó sus primeros partidos en esta cancha, La Bombonera, aquí en el mismo barrio que lo vio crecer. Yo estoy muy orgullosa de él, porque Santi desde muy chiquito nunca se puso límites en tu cabeza, nunca tenía ninguna barrera. Nosotros siempre lo apoyamos en todo y él siempre sabía que él tenía un destino muy grande. Nada le quedó grande. Hoy en su cuarto, este es el recuerdo, sus camisetas sobre la que fue su cama, sus fotos, sus partidos y sus sueños, el mejor recuerdo en medio de las lágrimas de su familia y amigos. Aunque no se explican qué pasó, ya que afirman que su salud era perfecta. Que lo tenían, iban a entubar porque tenía un problema cardíaco y entonces ahí fue cuando ya supimos la gravedad de que lo habían reanimado, le habían estado dando masajes al pecho y le hicieron los exámenes y como se los hacen con la que está avanzado la medicina ahorita y no le detectaron ninguna falla cardíaca o como lo que le haya pasado. En medio de la situación se quedan con lo mejor. Pues su mayor sueño era llegar
a ser convocado con la Selección Colombia y pues vivir en el extranjero, así como todos los que ve uno por televisión, Luis Díaz. Con 18 años, Santiago Castrillón deja un legado para los amantes del fútbol. Las voces de jugadores y directivos se han unido en un mismo sentimiento, el dolor por la partida de Santiago Castrillón, un joven talento del fútbol nacional. La noticia ha conmocionado al mundo deportivo y generó reacciones sentidas. La DIMAYOR, en representación de los 36 clubes afiliados en cabeza de su presidente Carlos Mario Zuluaga, expresó su dolor, envió un mensaje de solidaridad y condolencias a la familia, amigos, allegados y las instituciones que hicieron parte de su trayectoria profesional. Desde el equipo embajador, el mensaje ha sido igual de sentido. Por medio de una publicación, expresaron su profundo pesar. Hoy el fútbol se detiene, el corazón azul está roto y el dolor nos invade. Nos llena de impotencia y tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo. Las palabras también llegaron desde referentes del fútbol como Radamel Falcao García, quien lamentó profundamente la partida del joven, destacando sus sueños, su esfuerzo y el amor por el deporte. Por su parte, Leonardo Castro, delantero del equipo azul y blanco, dejó en sus historias de Instagram una foto de Santiago con el mensaje «Vuela alto, Castri, tu recuerdo vivirá en cada partido, Dios te reciba en su santa gloria». El arquero del equipo, Álvaro Montero, se unió a las sentidas palabras. La magia que tenía Santi, oraciones a la familia, muchas oraciones de fortaleza. Equipos de la Liga Colombiana como Santa Fe y Águilas Doradas lamentaron el fallecimiento de este jugador sub-20 de Millonarios y se unieron para acompañar a toda su familia. Todos estos mensajes coinciden en algo, en que Santiago no solo jugaba al fútbol, lo vivía con una sonrisa y pasión que hoy queda en la memoria de quienes compartieron con él. 1 de la tarde en punto. En otras noticias Caracol del día vamos a contarles ahora la historia de un ciclista que permanece hospitalizado luego de ser arrollado por el conductor de una camioneta. El joven deberá ser sometido a 3 cirugías y pide justicia, pues el conductor quedó en libertad mientras avanza la investigación. Eran las 6:41 de la mañana del sábado 21 de marzo. Andrés Madrigal se dirigía hacia su trabajo como lo hace habitualmente en su bicicleta. En medio de su recorrido por la localidad de Fontibón, una camioneta lo arrolló. Un accidente que hoy lo tiene en una cama a la espera de más de 3 cirugías. Veníamos con otros 2 ciclistas. El man era una avenida de doble sentido. Entonces el man invadió el carril que nosotros veníamos, solamente pasamos con el otro señor que venía, le dijimos un par de groserías, el man se volvió ofendido, los otros 2 señores alcanzaron a subir el andén, yo alcancé a andar lo más rápido que pude, subir a otro andén y lo que hace el man es que aceleró y me echó el carro por encima a intentarme matar. En cámaras de seguridad quedó registrado el conductor de esta camioneta negra que gira por la calle 22 con carrera 96, detrás de Andrés Madrigal, quien se movilizaba en su bicicleta y vestía chaqueta verde neón. Pocos segundos después lo arrolló. Y se hizo rápido un operativo para dar con el seguimiento del señor. El señor lo cogieron, lo llevaron hasta el CAI, lo atropelló en un momento de ir. Con múltiples fracturas en zonas del cuerpo como su cadera, pierna derecha y tabique. Así llegó Andrés Madrigal a la clínica Medicentro. Siento demasiado dolor y mucho, demasiado. No me puedo casi ni mover ni nada. Todo el día, la noche la pasé fue así, no me puedo mover y todo con medicamentos y eso para el dolor. Pero el resto voy a ver cómo me recupero de las lesiones. Eso que me faltan el resto de cirugías y de saber qué me dicen. En el momento que llegamos a la clínica lo adentramos porque lo iban a atender por la EPS. No tiene la tarjeta de propiedad, dice que compró el vehículo hace 2 días. Entonces no tenía la tarjeta de propiedad, el SOA está a nombre de otra persona. La Secretaría de Movilidad rechazó de manera contundente este hecho y dijo que este caso está siendo investigado por las autoridades. El conductor señalado quedó vinculado a la investigación. Solo este año más de 134 personas han perdido la vida en las vías, una cifra que pone en alerta a las autoridades. Y miren esta otra historia en Cartagena. Lo que sería un viaje para celebrar una boda terminó en tragedia. Un turista inglés murió ahogado en el laguito. Como James Winkles, fue identificado el ciudadano inglés de 30 años que perdió la vida por ahogamiento en playas del laguito en Cartagena este domingo. Yo llegué, al muchacho me lo encontramos aquí ahogándose en las playas de Hilton. Ese es todo. Y llamamos a las autoridades vinieron
y sacaron el cuerpo. Se supo que Winkles había llegado a Cartagena con su compañera sentimental para contraer matrimonio. En un momento a mí me dio dolor al ver a la muchacha porque ellos no son de aquí, ellos son del extranjero, entonces, bueno, me dio un poco de lástima y ya las autoridades vinieron, ya yo tuve que ofrecer mi línea de trabajo. Este trágico desenlace se da en medio de una alerta de la Capitanía de Puerto por el fortalecimiento de vientos alisios en el Caribe, que mantiene condiciones marítimas adversas durante todo el fin de semana festivo. Se recomienda a la comunidad y al gremio marítimo en general consultar los pronósticos locales publicados en la página web del CIOH Caribe, así como seguir las instrucciones de las capitanías de su jurisdicción y entidades territoriales. No es la primera vez que estos hechos ocurren en playas del Laguito. La última vez, en medio del frente frío de febrero, en hechos similares, murió Samuel Peñate, el joven chef de 21 años. Aquí los guardavidas le dicen que no se metan cuando el mar está picado, cuando el mar está en mar de leva, pero siguen, no hacen caso. Entonces, esos son los resultados que están pasando hoy en día en las playas. Las autoridades insisten en el llamado a extremar medidas de seguridad para bañistas y los representantes de la actividad náutica. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El ELN anunció el final del paro armado en el Chocó tras 6 días de restricciones en la movilidad de decenas de personas. Pese a esto, las comunidades continúan en crisis por la falta de alimentos e incluso el acceso a agua potable. La Defensoría del Pueblo confirmó que el ELN levantó el paro armado en el Bajo Baudó. Durante una semana, más de 6.000 personas estuvieron confinadas debido a las restricciones de movilidad impuestas en la región. Pese al anuncio, las afectaciones no dan tregua. En estos momentos tenemos 16 niños enfermos, 2 adultos enfermos, en la cual tampoco no hemos recibido respuesta. No se han podido moverse de su casa a buscar su pan coger por el temor de lo que está sucediendo. Fueron varias las restricciones impuestas por este grupo al margen de la ley. Algunas eran el acceso a bienes básicos y el desarrollo de actividades cotidianas en 26 comunidades indígenas y afro. No hay alimentación en este momento. Algunas familias y casi toda la familia están con el desayuno, apenas con el desayuno. Tenemos ya las tiendas vacías, no hay aceite, no hay arroz, no hay nada. A pesar del levantamiento de la medida, las comunidades aún no retoman sus actividades. Porque pues de todas maneras no se sabe en qué momento se puede haber un enfrentamiento, porque pues igual sigue la presencia de los 3 grupos de actores armados. A las afectaciones generadas por el paro armado se le suma la sequía, que agrava el acceso a agua potable para cientos de personas. El tema del agua es un poco difícil también, porque pues el verano ha sido muy intenso en el municipio del Bajo Baudó, no hay suficiente agua. Sin embargo, pues ahí se está acomodándose para poder seguir sobreviviendo en medio de esta situación difícil. La Gobernación del Chocó anunció que tras el levantamiento del paro armado se desplegará personal médico en la zona para evaluar el estado de salud de las comunidades que permanecían confinadas. De otro lado, ya se cumple una semana del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño. Mientras los mineros artesanales continúan en diálogos con el gobierno nacional, el gremio del transporte no aguanta más pérdidas. Erika Zapata, ¿qué es lo más reciente? Buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Lo más reciente es que en este momento el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se encuentra reunido con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hablando sobre este paro minero que ya cumple 7 días, una semana. Afectaciones sobre todo al gremio de transporte. Por ejemplo, en la terminal del norte de la ciudad de Medellín ya hay una reducción de pasajeros para la costa atlántica, una reducción del 70%. Los buses se tienen que ir por un desvío por Puerto Berrío, pues se demoran, también hay que decir, más horas, y esa es la preocupación, y también gastan más combustible. Casi la gente no está viajando para ese destino. Lo más preocupante es que, por supuesto, estamos en un puente festivo. Se empieza a realizar el bloqueo. Una semana de paro minero se completa en el Bajo Cauca antioqueño. Tras varios días de bloqueos, la situación se ha agudizado. En las últimas horas, algunos de los manifestantes impidieron el paso de una misión médica que llevaba a un niño.
La moto de un campesino fue quemada en medio de los bloqueos. Los transportadores han sido uno de los más afectados. Al día de hoy, la afectación diaria es de aproximadamente 1.500 vehículos de carga, generando pérdidas solamente en los sobrecostos operativos de aproximadamente 3.000 millones de pesos día. En lo que corresponde a la ruta Antioquia hacia el norte del país, no existe una ruta eficiente alterna. Recordemos que la vía por Urabá está cerrada. Ante esta situación, los transportadores han tenido que usar la vía por Puerto Berrío para poder movilizarse hacia la costa, lo que ha aumentado sus costos. El gobierno nacional lo que ha hecho es básicamente no cumplir a las necesidades de estas comunidades mineras y otras en el país. El tema con este bloqueo es que prácticamente es atípico en relación a que es de los primeros bloqueos de los cuales se tiene conocimiento desde el 2021 en el departamento de Antioquia, que superan básicamente los días en relación y afectan un fin de semana con puente festivo. Son 6 los puntos de bloqueo, 4 en el Bajo Cauca y 2 en Córdoba. Entre tanto, en la terminal del norte de Medellín se ha reducido el número de viajeros hacia esta zona del departamento. No, me afectó en cuanto a los pasajes, que eso me sale más caro, más una vuelta, pero de resto pues todo bien para mí. ¿Cuánto le cobraron de pasaje? ¿Cuánto valía antes? 150 le cobraron. ¿Cuánto valía antes para Montería? No, por acá normalmente cuesta 90. Nos afecta en el sentido de que pues por nuestra vía, por donde normalmente se viaja, uno se está tirando entre 10 horas y media, 11 horas. Y pues por acá son 17, 18 horas. En Nechí hay desabastecimiento de gas natural. Y nos sentimos afectados por el motivo de que quedamos sin gas un día como hoy. Hace 8 días que el paro empezó y hoy el pueblo de Nechí está sin gas. Al día se afectan 2.300 operaciones de carga que tienen como origen o destino este departamento. El próximo jueves se retomarían las reuniones entre los mineros artesanales y el gobierno nacional. A la 1 de la tarde, 10 minutos, un momento para activar el radar de la política fin de semana y seguimos, por supuesto, muy pendientes de todas las actividades asumidas por los diferentes candidatos a la presidencia por estos días. Adhesiones, eventos en plaza pública y hasta las redes sociales han sido escenario de las últimas movidas. Les tenemos el recuento. En Bogotá este sábado se dio el primer acto Juntos en Plaza Pública de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcue, en donde la senadora y líder indígena aseguró que son los representantes de los territorios y de las víctimas de la exclusión. Hemos venido caminando la palabra desde las regiones más apartadas y, como dicen algunos, desde la Colombia profunda. Y que aquí está representada esa Colombia profunda. El candidato Abelardo de la Espriella anunció un curioso respaldo. El futbolista Teófilo Gutiérrez, con quien estuvo en Barranquilla jugando dominó. El candidato también publicó en sus redes un video junto a su esposa con una familia que los invitó a almorzar en Bogotá. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad y las mujeres son el núcleo fundamental de la familia. No es un tema de ideología, es un tema de principio y valores fundacionales. En la campaña de Paloma Valencia, el expresidente y director del Centro Democrático Álvaro Uribe estuvo en Córdoba defendiendo la apertura de Paloma para recibir apoyo de otros sectores. Paloma no genera odios. ¿Sabe qué ha dicho? Una señora petrista tiene el mismo problema de salud que una nuestra. Ella quiere la unidad de los colombianos de base para resolver problemas para todos. La candidata Claudia López aprovechó las redes sociales para mostrar una faceta cotidiana, dejando un mensaje para la clase media. La nueva historia siempre arranca con desayuno y con mermelada y con cafecito. ¿Quién te hace el desayuno? Yo, mi hijo, bienvenido a la clase media, los que lavamos, planchamos, cocinamos, cuidamos los niños, hacemos todo. Nadie nos ayuda, siempre nos quieren joder, pero la nueva historia es la clase media. Sergio Fajardo, que tendrá esta tarde una reunión nacional con su equipo de voluntarios, publicó también un video en redes asegurando que es la única candidatura sin jefes políticos. El único candidato que detrás de él está el mismo es Fajardo. Las elecciones de primera vuelta serán el próximo 31 de mayo, exactamente 69 días para que los colombianos acudan a las urnas.
Hay que decir, avanza mientras tanto el calendario electoral de la próxima contienda y hay que tener muy presentes estas dos fechas. En lo que respecta al miércoles 25 de marzo a las 11 de la mañana la Registraduría Nacional realizará el sorteo de ubicación de los candidatos presidenciales en el tarjetón. Se trata, y ojo a esto, de una fecha clave porque ese día los colombianos conoceremos en qué lugar de la tarjeta electoral aparecerá la foto tanto de los candidatos presidenciales como de sus fórmulas vicepresidenciales. Pero recordemos que es un sorteo que realiza la Registraduría Nacional. Y además de esta fecha se viene otro momento clave de ese calendario, es el cierre de inscripción de cédulas para votar en la próxima contienda. Esto lo deben saber únicamente quienes deseen actualizar su puesto de votación, ya sea por cambio de lugar de residencia, porque ingresaron al país de forma permanente, o las personas a las que le fue expedido el documento de identidad antes de 1988 y que no estén en el censo electoral. El trámite lo podrán hacer en los puntos de inscripción presentando la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la digital. El plazo para hacer este proceso vence el próximo 31 de marzo. No se dejen alcanzar de la fecha. De esa manera terminamos el radar de la política. 1:22 de la tarde en Colombia. En Noticias del Mundo, un avión de pasajeros de la compañía Air Canada sufrió un accidente en Nueva York. El piloto y el copiloto murieron inmediatamente. Los pasajeros que viajaban a bordo sufrieron heridas y fueron trasladados a hospitales. Las autoridades analizan problemas de comunicación con la torre de control. El momento del accidente fue grabado por una cámara de seguridad. La cabina del avión de Air Canada quedó totalmente destruida al estrellarse con un camión de bomberos en el aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, uno de los más transitados de Estados Unidos. Aplicaciones de rastreo de vuelos captaron cuando el conductor del camión solicitó cruzar la pista. ¿Quién es el vehículo que necesita cruzar la pista? Camión 1 y compañía, Torre de la Guardia. Camión 1 y compañía solicitando cruzar pista 4. Camión 1 y compañía cruzar 4AD. Camión 1 y compañía cruzando 4AD. El controlador cambió la instrucción. Deténgase ahí, por favor, deténgase, deténgase, camión 1. Pero fue demasiado tarde. Jazz 646, veo que colisionaron con un vehículo. Sé que no se pueden mover. Enviamos ayuda ahora. El accidente se produjo sobre las 11:40 de la noche del domingo, hora local. La aeronave acababa de aterrizar procedente de la ciudad canadiense de Montreal. El camión de bomberos se dirigía a asistir otra emergencia que acababa de ocurrir en la terminal aérea. La compañía Air Canada y la Autoridad de Transporte estadounidense lamentaron lo sucedido e informaron que a bordo de la aeronave viajaban 72 pasajeros y 4 tripulantes. La mayoría de los pasajeros ya han abandonado la terminal. Fueron trasladados al hospital. Quienes no fueron trasladados fueron llevados a la sala de espera. Sus familias vinieron y se reunieron con ellos. El gobierno canadiense lamentó lo sucedido y aseguró que trabajará de la mano con las autoridades de Estados Unidos para esclarecer lo sucedido con el avión CRJ-900. Por otra parte, en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey, se suspendieron brevemente las operaciones en la torre de control luego de reportarse humo en el edificio. Las autoridades aeroportuarias informaron que el incidente se registró en un ascensor. Y es que estos hechos se producen en medio de las tensiones en los aeropuertos de Estados Unidos por la falta de financiación del gobierno federal. Incluso, a partir de hoy, agentes de inmigración han sido desplegados en los terminales aéreos que presentan mayores dificultades operativas. Esto para ayudar a aplacar el caos por la falta de agentes en los filtros de seguridad. Así luce el aeropuerto internacional de Houston, así el de Filadelfia. En Atlanta, la fila llega hasta la calle. Y así luce en Baltimore, tan solo por nombrar algunos. Largas filas, demoras extremas y ahora una medida que genera controversia, el despliegue de agentes de inmigración ICE en más de una docena de terminales aéreas. Entre ellas los aeropuertos de Atlanta, Nueva York, Nueva Jersey, Houston, Cleveland y Filadelfia. Sinceramente creo que daría una buena imagen porque contar con agentes adicionales es algo positivo, especialmente si contribuye a hacer que Estados Unidos sea un lugar más seguro.
Todo en medio de un cierre parcial del gobierno federal que mantiene a miles de agentes de la administración en el transporte TSA trabajando sin pago, lo que ha generado también renuncias masivas. Por eso la administración Trump empezó a enviar agentes de ICE para ayudar con las labores de inspección. Creo que eso haría que el ambiente se tornara mucho más tenso y que su presencia resultara mucho más intimidante. Creo que si eso significa tener filas más cortas, entonces genial, agradecemos la ayuda. El presidente Trump ya lo había advertido y hoy volvió a referirse al tema. Quiero dar las gracias a ICE porque intervinieron con muchísima firmeza, harán un gran trabajo. Y si eso no fuera suficiente, movilizaré a la Guardia Nacional. No vamos a permitir que los demócratas destruyan nuestro país. Según algunos abogados de inmigración, la presencia de ICE en aeropuertos podría exponer a personas en procesos migratorios en curso a ser detenidas bajo criterios discrecionales. Yo no recomendaría que en este momento viajen, ya que existe una vulnerabilidad y hemos visto durante las semanas anteriores que incluso personas que están en procesos como un asilo afirmativo o un proceso de ajuste de estatus, a pesar de tener sus identificaciones en regla, corren también el riesgo de quizás que sean detenidas. Mientras tanto, el sindicato de la TSA critica la medida y asegura que los agentes de seguridad deben ser pagados, no reemplazados por personal no entrenado para esa labor. Y en noticias de la guerra, esta mañana el presidente Donald Trump sorprendió al anunciar una pausa de 5 días en los ataques en contra de la infraestructura energética en Irán. El mandatario dijo que hay avances en las negociaciones y asegura que se comprometieron a no detener un arma nuclear. Juan Camilo Merlano, ¿qué se sabe de esas negociaciones? Muy buenas tardes. Andrés, pues lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que por el lado de los Estados Unidos quienes están encabezando estas conversaciones son el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, y el enviado especial Steve Witkoff. Lo que no aclara el presidente Trump es con quién está dialogando, porque de hecho lo que sí descarta, deja bastante claro, es que Estados Unidos no está hablando con el actual líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, que de hecho no tienen certeza de que el individuo se encuentre con vida, pero no dijo con quién sí se encuentran dialogando. Aseguró que son en total unos 15 puntos, alrededor de 15 puntos en los que se ha llegado a una especie de acuerdo con Irán y que por eso está ordenando esa pausa de 5 días de ataques en contra de la infraestructura energética. Una versión de unas conversaciones que autoridades en Irán están desmintiendo. La notificación del presidente llegó en forma de publicación en su red social Truth, con un tono radicalmente distinto al que se le ha escuchado desde el inicio de la Operación Furia Épica. Me complace informar que Estados Unidos e Irán han mantenido durante los últimos 2 días conversaciones muy positivas y productivas sobre la resolución total de nuestras hostilidades en Medio Oriente. He instruido al Departamento de Guerra para que posponga todos los ataques militares contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraní durante un periodo de 5 días. Un tono positivo que mantuvo posteriormente, añadiendo que están dialogando con quien consideran el verdadero líder en Irán, pero que no es el ayatolá. Vamos a esperar un periodo de 5 días, ya veremos cómo va, y si va bien, acabaremos resolviendo esto. De lo contrario, seguiremos bombardeando sin piedad. No obstante, la televisión estatal iraní, citando un portavoz de la Guardia Revolucionaria Islámica, aseguró que los comentarios de Trump indicaban que él se estaba arrepintiendo de sus amenazas. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán reclamó que no hay conversaciones en curso. Van a tener que contratar mejores funcionarios que les manejen las comunicaciones. Hemos tenido conversaciones muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes, diría que casi todos. El anuncio de las conversaciones fue aplaudido por aliados como el canciller alemán, que se ofreció a ayudar para que se alcance un cese al fuego. Otro quien destacó los contactos fue el primer ministro británico Keir Starmer. La prioridad inmediata debe ser una rápida resolución del conflicto y la consecución de un acuerdo negociado que imponga duras condiciones a Irán, en particular en lo que respecta a las armas nucleares. Entre tanto, desde Irán llegan estas imágenes. Es una fotografía del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, agradeciéndole por su mensaje de no a la guerra
y según lo anunciado, están siendo pegadas en misiles por parte de milicianos de la Guardia Revolucionaria Islámica para ser lanzados en contra de Israel. Y es que mientras continúa la guerra en Medio Oriente, en el Reino Unido, incendiaron 4 ambulancias pertenecientes a una organización de voluntarios judíos. Los vehículos estaban frente a una sinagoga en Londres. Según reportaron las autoridades, hombres encapuchados lanzaron varios cilindros en contra de las ambulancias. Edificaciones cercanas sufrieron afectaciones. Por su parte, el primer ministro británico Keir Starmer condenó lo sucedido y dijo que se trata de un hecho antisemita. Lamentó el aumento de ataques en contra de los judíos desde el inicio de la guerra. Y en noticias de nuestra región, una flota humanitaria navega hacia Cuba en medio de la grave crisis que sufre la isla. Mientras tanto, el país enfrenta nuevos apagones masivos y tensiones con Estados Unidos en un escenario marcado por la escasez de combustible y advertencias de preparación militar. Una flota internacional con ayuda humanitaria navega rumbo a Cuba, en medio de la creciente tensión política y económica que enfrenta la isla. La embarcación llamada Nuestra América partió desde México, buscando visibilizar la crisis provocada por las restricciones al suministro de petróleo. Sus organizadores advierten que la situación es grave en un contexto marcado por las presiones de Donald Trump. México también envió algunos buques militares llenos de ayuda. China también envió llenos de arroz. Rusia dice que está enviando petróleo, Brasil está enviando ayuda. Y todos los países deberían hacer algo porque no podemos permitir que el mundo y el derecho internacional sean enterrados bajo la codicia de Trump. Por eso estamos aquí. Mientras tanto, la isla se recupera de su colapso energético. Las autoridades cubanas lograron restablecer el servicio eléctrico tras su segundo apagón en menos de una semana, el 7º desde el 2024. La falla se originó en una de las principales plantas termoeléctricas, lo que provocó un efecto dominó en todo el sistema. Aunque gran parte de La Habana se recuperó, el gobierno advirtió que la electricidad sigue sin ser suficiente para todos, debido a la escasez de combustible. Entre tanto, la crisis energética se suma a una creciente presión internacional, donde Estados Unidos aumenta los discursos sobre posibles acciones contra la isla. De hecho, autoridades cubanas confirmaron que sus Fuerzas Armadas ya se están preparando ante la eventualidad de una agresión militar, aunque insisten en que esperan que ese escenario no se materialice. Mientras tanto, para millones de cubanos, los apagones, la escasez y la incertidumbre siguen marcando el día a día en medio de una de las crisis más complejas de los últimos años. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Mucha atención, hace pocos minutos se conocieron nuevos detalles de la emergencia que se registró tras el accidente de un avión Hércules de las Fuerzas Militares. Según la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se reportan hasta el momento 77 personas heridas. Algunas son atendidas en centros médicos de Puerto Leguízamo y Puerto Asís Putumayo. Ante la gravedad de algunos de los lesionados, en las próximas horas serán trasladadas de urgencia a Bogotá y Florencia para recibir atención médica especializada. En la aeronave viajaban 110 soldados del Ejército y 11 integrantes de la Fuerza Aeroespacial. Esta es una noticia en desarrollo. Y a esta hora se reporta la desaparición de 2 personas en el Parque Natural Chingaza. Mayra Tenorio, ¿qué detalles se conoce? Muy buenas tardes. A esta hora siguen las labores de búsqueda y rescate, además del rastreo de estos 2 hombres. Se trata de Alejandro Rodríguez y León Trujillo, personas que están entre los 50 años de edad. Y es que lo que nos dice Parques Nacionales de Colombia, que han asumido esta investigación, es que ya se desplegó todo este cuerpo de búsqueda, que está configurado por bomberos de Fomeque, que es la zona más cercana, además de policías y obviamente parques. También conocimos las imágenes que nos comparten los familiares de estos 2 hombres, las últimas imágenes que pudieron enviar afirmando que se encontraban bien y que habían llegado a este lugar, al Parque Chingaza. Escuchemos qué dice el director de Parques Nacionales sobre cómo avanza esta búsqueda. Salieron de un lugar cercano a Fomeque. Esa no es una entrada permitida de Parques Nacionales, pero al parecer en el punto donde ellos empezaron la caminata y los dejó un transporte, tomaron ruta hacia el parque. ¿Hacia el Parque Chingaza? Sí, la última información que recibimos ya
esta mañana se establece un comité de crisis y se activa el protocolo de respuesta, que en estos casos es liderado por bomberos, que tienen un grupo experto de búsqueda y respuesta de personas. Por ahora lo que se ha podido conocer es que al parecer estos dos hombres se habrían perdido en una zona que se llama Órganos. También buscan verificar precisamente si se encontraban con otra persona que al parecer sería un campesino guía de la zona. Sí, señora Mayra, gracias. En otras noticias, crece la expectativa entre comerciantes y transportadores ante la reunión de las delegaciones de Colombia y Ecuador este próximo 25 y 26 de marzo en la ciudad de Lima, en Perú, en la cual se busca alcanzar un acuerdo en medio de esta guerra comercial y que en cuestión de semanas se llegó a aranceles del 50%. Las cifras prenden las alertas. Las pérdidas, según la Cámara de Comercio Colombo-Americana, alcanzan los 340 millones de dólares. Mientras que las exportaciones entre Colombia y Ecuador han tenido una caída del 80%, pasando de 106 millones de dólares en 2025 a apenas 17 millones en 2026. Y detrás de estos números hay empresas y empleos en riesgo. Actualmente, 2.667 empresas colombianas exportan al vecino país y cerca de 200.000 empleos podrían verse afectados por esta crisis. Los sectores más golpeados son clave para la economía: combustibles, vehículos y autopartes, químicos y maquinaria, industrias que hoy enfrentan un panorama de incertidumbre. Entre tanto, la situación en la frontera sigue agravando el escenario. El bloqueo en el puente de Rumichaca completa 15 días. Piden a los gobiernos de ambos países llegar a un acuerdo de manera urgente. Precisamente allí en el puente internacional de Rumichaca se encuentra David Sánchez con detalles sobre estas protestas y por supuesto la expectativa que se tiene sobre esta reunión en Perú. David, adelante. Catalina, Alejandra y televidentes, pues aquí ya se completa 15 días y están visiblemente cansados, pero en este momento el lado ecuatoriano también está cerrado. Eso está obligando a los viajeros a caminar alrededor de 2 a 3 kilómetros para poder cruzar el paso fronterizo. Mientras tanto, los manifestantes siguen apostados en este punto de la frontera colombo-ecuatoriana, afirman estar a la expectativa de esa reunión que precisamente se va a llevar a cabo en Lima el próximo miércoles y jueves, y ojalá se den noticias satisfactorias que permitan el levantamiento de este bloqueo que ustedes van a ver que completa ya 15 días y que no permite el tráfico de ningún tipo de vehículo. Esto les contamos. La imposición de aranceles por parte de los gobiernos de Ecuador y Colombia y el posterior bloqueo de la frontera tienen en crisis económica y social a Nariño y Carchi, departamentos fronterizos de ambos países. Realmente no solo estamos nosotros, sino todas las empresas en Nariño hasta el Cauca, creería yo que estamos bastante afectadas porque nos prohíben la importación por vía terrestre, pero la autorizan por vía marítima. Entonces deja Nariño, que fue el principal, fueron los vientos del sur para el gobierno, para Petro, en la cual nos vemos totalmente afectados porque él en qué nos ha retribuido, en nada. Estamos en crisis, ¿no? Nosotros que somos como transportadores, peor. A nosotros nos ha afectado hartísimo siempre. No, ahorita no hemos hecho ningún viaje hasta este momento, porque aquí no hay carga, nada de eso, entonces no se ha podido. Los manifestantes mantienen el cierre total de la frontera colombo-ecuatoriana como símbolo de protesta ante la imposición de aranceles. Cansada, esta lucha ha sido muy dura, pero aquí vamos con la bendición de Dios, vamos a lograr que quiten esos aranceles porque estamos muy perjudicados, porque tenemos hijos estudiando, tenemos obligaciones que cumplir y no hemos podido trabajar ya. Funcionarios de la Comunidad Andina de Naciones visitaron la zona y dicen que las expectativas de la reunión del próximo 25 de marzo en Lima son altas. Dado que ellos encontraron la situación de total bloqueo del comercio internacional, que a la postre eso puede servir para que lleven ese testimonio en los procesos de demanda, tanto del Ecuador a Colombia como de Colombia al Ecuador. Este miércoles y jueves 26 y 27 de marzo en Lima haya una conciliación, haya un acuerdo. Se espera que en la reunión se logre llegar a acuerdos que favorezcan a ambos países.
Y en medio de la incertidumbre, sumado a la presión de millonarias pérdidas, los gremios afectados tienen puestas las esperanzas en la reunión entre delegados de Colombia y Ecuador, un encuentro clave que podría destrabar la crisis comercial entre los dos países. A la expectativa, así están transportadores de carga y comerciantes por la reunión que se aproxima entre los gobiernos de Ecuador y Colombia en Perú para buscar un acuerdo tras la guerra comercial que se ha desatado y que en cuestión de semanas genera un incremento del 50% de los aranceles. La incertidumbre crece. La Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana advierte que las pérdidas ya superan los 340 millones de dólares, la mayor parte en el puente de Rumichaca, allá en la frontera, y que está en riesgo la sostenibilidad del 75% de las pequeñas y medianas empresas colombianas que exportan al vecino país. O sea, la afectación es grande, no solo para nosotros desde las empresas fabricantes, sino desde los distribuidores que se encuentran en frontera. Todos los distribuidores que tenemos en Ipiales y Pasto, ya hay algunos que cerraron sus almacenes, cerraron sus tiendas. Los empresarios aseguran que la situación es crítica. La mercancía que tienen lista para exportar a Ecuador hoy está en riesgo. Pues la verdad, de parte de los empresarios del centro de Bogotá, que esto es un SOS, por las empresas y por el empleo. Yo creo que en este momento la preocupación grande es porque llegó el mes de las madres, donde la gran mayoría de los empresarios, igual que yo, tenemos ya todo listo para las exportaciones hacia Ecuador. Y si no se llega a un acuerdo, la afectación va a ser muy grande. Otro de los sectores afectados es el agrícola, que también siente el impacto. Productores arroceros denuncian que el contrabando desde Ecuador ha aumentado, ocasionando que trabajen a pérdida. Por la frontera por Ecuador es donde entra el principal contrabando del país de arroz. O sea, allá entra por Ecuador, entra gran cantidad de contrabando de arroz del país. A uno le da miedo sembrar arroz. Hoy en día uno tiene temor de sembrar arroz, porque uno pierde la primera cosecha, pierde la segunda. Y a la tercera no tiene que perder, ya ha perdido todo. Y en el sector petrolero el golpe también es fuerte. Ecuador aumentó el costo de transporte de crudo colombiano, pasando de 3 a 30 dólares por barril, una medida que afecta a la ruta más eficiente para exportar el hidrocarburo de nuestro país. El reloj corre y los sectores productivos esperan un acuerdo que evite un daño mayor a la economía. La reserva forestal más diversa y rica en flora y fauna y donde opera un centro de investigación en el Casanare fue devastada por un incendio que al parecer fue provocado. Las autoridades investigan lo que denominan un crimen ambiental y algunas fundaciones se suman a su recuperación para salvar la vida en el humedal más grande de la Orinoquía. El humedal más grande de la Orinoquía ardió en llamas. El bioparque Huizirare fue arrasado en gran parte por el fuego. Su director relató lo ocurrido. Sí, esto empezó el viernes de la semana pasada, pensando que ya todo terminado. No sabíamos que continuaban las manos criminales actuando. Encontramos otro foco y otro foco. Ahí nos dimos cuenta que era causado porque era imposible que originaran espontáneamente fuegos en la sabana. Se trata de un incendio que genera un daño ambiental de enormes proporciones, teniendo en cuenta la importancia de este bioparque. Es de una importancia enorme porque allá está el único criadero en Colombia y uno de los dos únicos en el mundo donde se cría el caimán llanero, la especie en mayor peligro de extinción en Colombia y una de las 10 en mayor peligro de extinción en el mundo. Es el único criadero operativo en el país. Allá en este momento hay 400 caimanes creciendo para ser liberados en sus ecosistemas naturales. Y también funciona el criadero de tortuga charapa. La charapa es la tortuga de río más grande de Sudamérica. Allá se han liberado más de 12.000 tortugas en ese proyecto. Es una acción malintencionada que pone en riesgo el desarrollo natural de estos ecosistemas de la sabana inundable, donde se afectan no solamente por las emisiones que se generan, sino también la flora y sobre todo la fauna. Ahí tenemos especies típicas de esa sabana inundable, como lo son los venados, los armadillos, incluso hay unas aves, hay unos búhos que hacen sus nidos en la parte subterránea y todas estas especies se ven afectadas. Incluso hay microorganismos también que se ven afectados. Las autoridades están adelantando las investigaciones correspondientes sobre lo ocurrido, pero desde ya se advierte que la recuperación tardará años. Nosotros desde la Autoridad Ambiental y en el margen de la Ley 1333 del 21 de julio del 2009, régimen sancionatorio ambiental, estamos haciendo las indagaciones que correspondan para ver si es un episodio natural o si es una acción realizada por terceros. El daño que se ha generado ahí va a demorar más o menos 50 años en recuperarse. Estas zonas son muy frágiles, los humedales, no puede volver a pasar y tenemos que entre todos apoyar un proceso de restauración de ese humedal.
La restauración del bioparque no da espera. Varias fundaciones ya empezaron a sumar esfuerzos para este objetivo. Desde esta semana se programará la siembra de especies vegetales propias de la zona. 2:31. Los páramos de Colombia, ecosistemas clave para la vida, son los protagonistas de Antes de la Nieve, un documental que a través de la música y la magia de la naturaleza busca generar reflexión sobre su importancia y la necesidad de protegerlos. Antes de la Nieve llega esta noche después de nuestra edición central de Noticias Caracol. Desde las alturas donde nace el agua entre niebla y viento, surge Antes de la Nieve, un documental de Caracol Televisión con el apoyo de Bavaria que recorre los páramos de Colombia, resaltando su valor y riqueza biológica. Estamos sobre como una capa que flota sobre el agua. Sí. O sea, esto no es suelo. Claro, y por eso nos toca andar con tanto cuidado porque no nos las podíamos hundirnos. Dirigido por Alessandro Angulo, este proyecto audiovisual reúne al naturalista Mateo Hernández y al músico Andrés Cepeda en una travesía donde los sonidos de estos ecosistemas se convierten en inspiración y dan forma a una historia que conecta la música con la naturaleza. Se van perdiendo mis pasos en la niebla del recuerdo, soy tu reflejo en la laguna, yo me pierdo. Con una duración de 72 minutos, esta producción no solo expone los paisajes, los frailejones y la fauna, también visibiliza las comunidades que habitan esos territorios, quienes entre su cotidianidad se convierten en verdaderos guardianes de los páramos. Aquí hemos vivido y aquí seguiremos viviendo y seguiremos cuidando los nacimientos, cuidando el páramo, la vegetación. Este documental no solo es un viaje introspectivo por el páramo, es una invitación a reflexionar sobre su cuidado. Antes de la Nieve será transmitido esta noche al finalizar la emisión central de Noticias Caracol. ¿Cómo es que duele tanto?